No somos una monarquía, pero en Chile estamos llenos de reyes. Y como el drama no nos falta, llegan los reyes del drama para conversar sobre los dramas que sí nos gustan. Telenovelas, películas, series, canciones y drama. Mucho drama. Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza. Amigas, amigos, amigues, ¿cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Reyes del Drama. Espero que nos hayan echado mucho de menos, porque nosotros venimos recargados de cositas para contarles en una nueva teleserie que vamos a analizar hoy día y que va a estar de infarto, porque si las anteriores lo estuvieron, esta de verdad que es lo mejor de lo mejor, diría yo, por lo menos de la década anterior. Así que vamos a comenzar de inmediato saludando a mi compañero de podcast, Daniel Carrasco. Daniel, ¿cómo estás? Hola Víctor, ¿cómo estás? Acá con mucha energía para partir un nuevo capítulo de Los Reyes del Drama, porque hoy tenemos un programa espectacular, con una producción dramática, a mi gusto de las mejores que se han hecho en Chile, y para eso también vamos a presentar a otro de los Reyes del Drama, Jorge Sepúlveda. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy contento acá de partir un nuevo capítulo de Los Reyes del Drama. Esta vez tenemos una teleserie bastante entretenida que nos encanta y que es La Fiera. Maravilloso, La Fiera entonces. Así es, La Fiera, que fue transmitida en el primer semestre del año 1999 por TVN y competía en ese año con Fuera de Control de Canal 13, una teleserie también de culto, pero que finalmente ganó La Fiera por lejos y hasta el día de hoy es muy recordada por sus grandes personajes, por sus grandes paisajes y por mostrar la cultura de Chiloé. Así que vamos a partir con Daniel contándonos un poco de qué se trataba esta teleserie, quiénes eran los actores principales, qué más nos podrías contar de La Fiera, una promesa de amor. Bueno, La Fiera es la historia de Catalina Chamorro, interpretada magistralmente por Claudia Di Girolamo, que se encuentra en este pueblo de Dalcahue, al sur de Chile, en Chiloé. Y la verdad es que el conflicto principal de esta teleserie lo tiene con su padre, don Pedro Chamorro, interpretado por Lucho Alarcón, que durante el primer capítulo se ve como él, a través de una promesa que le hizo su mujer antes de fallecer, dice que tiene que estar esta mujer casada, la Fiera, nombrada así por los habitantes de Dalcahue, porque es una mujer con un carácter fuerte, una mujer independiente, de armas tomar. La vemos a Catalina que si hay un conflicto ella lo arregla a combos, a golpes, entonces todos le tienen miedo en esta localidad del sur de Chile. Vemos que el padre solamente quiere cumplir su promesa de casarla, también por ahí aparecen grandes personajes en la historia, y la verdad es que a esta mujer, cuando llega el personaje interpretado por Francisco Reyes como Martínez Chaurren, comienza a generar la trama de esta novela y empieza a pasar que a esta mujer de a poco se le empieza a ablandar el corazón. Vemos como hay una especie de amor que ella no quiere reconocer, por supuesto, que está todo el rato tratando de evitar los sentimientos que está sintiendo por este personaje, que él ya queda automáticamente enamorado, y no solo él, sino que varios personajes, por el carácter y por la estampa tan potente de esta mujer que es Catalina Chamorro. Y bueno, hay muchos personajes que van durante la trama a hacer su participación con gran éxito que tuvo esta teleserie en el 99 y con personajes que recordamos hasta el día de hoy, bastante memorables. No sé cuál ustedes pueden nombrar porque realmente son bastantes. ¿Qué dicen? ¿Cuál es su personaje favorito? Hay muchos personajes y sobre todo lo más importante creo yo es que como fue el icono, ¿verdad? O como fue la característica de estas teleseries, se relacionó mucho al lugar donde se grababan. Y en este caso, Chiloé cuenta con un montón de leyendas y mitos que se fueron gestando a lo largo de los años. Uno de ellos, el Trauco y el Caleuche, que tienen una participación importante dentro de la trama porque se vincula a las historias de algunos de los personajes secundarios. Entonces se le da como un poder mayor, creo yo, y una importancia mayor a esos personajes
personajes que quedaron en la retina. Recordemos, por ejemplo, que el personaje interpretado por Luz Jiménez, magistralmente también, aparentemente perdió a su esposo porque se lo llevó el Caleuche. Y toda la teleserie, ¿verdad? Ella intenta acercarse a él, encontrarlo, ofrecerle cenas al Barcoiche, como se le dice, en esa zona. Y es una de las tantas historias que se van desarrollando en la teleserie, como les digo, que tiene relación con estos mitos que están tan metidos en la cultura local. El Trauco también, se decía, por ejemplo, que la Tato era hija del Trauco porque la mamá nunca quiso revelar la verdadera identidad del papá de la Tato. Y después obviamente se va enterando que ella sí tenía un papá, y también hay una historia ahí bien potente, una historia como de mucha pena, mucho sufrimiento, de mucha revancha y venganza, que hace de esta teleserie una teleserie muy sabrosa, Jorge. Buena excusa de que el hijo es del Trauco finalmente, porque creo que puede que sea muy, muy común en esa zona como asignar la paternidad de algún niño que sea como no deseado quizás a este ser mitológico producto de esta zona. Y también hay que destacar que en la Fiera afloran muchas tradiciones que son muy características de Chiloé. La verdad que yo conozco muy de cerca esta isla porque mi familia materna es de allá, entonces prácticamente desde los 2 años que estoy yendo a Chiloé y he convivido como con muchas tradiciones de esta zona Mira y qué que se pueden bonito. ver claramente y son muy reconocibles en la teleserie, ya sea, por ejemplo, el vocabulario que ocupan, las palabras, modismos, el tono de conversar, de hablar, demuestra una preparación muy grande por parte de los actores de esta teleserie. Más adelante vamos a ver cómo nuestra invitada de este capítulo nos cuenta un poco más de eso. Y también podemos ver la comida, el vestuario. Todo esto se ve reflejado también en los capítulos de La Fiera. En términos de la comida o de tradiciones, por ejemplo, podemos recordar que en el primer capítulo se ve una minga, que es este traslado de casa que hacen de un lugar a otro, cosa que pasa mucho en la isla y que uno cuando lo cuenta es como casi increíble. O sea, ¿cómo va a trasladar una casa por el mar, por los ríos, no sé? Y la gente realmente lo hacía allá en Chiloé, y me imagino que de repente muy probable que lo siga haciendo todavía. Sí, Esto de que los propios chilotes construyen sus casas, que también se ve en el personaje de Álvaro Morales, también es algo muy común. Son parte también de cosas que realmente pasan allá en Chiloé. Eh, el curanto, claro, sí, el curanto, las fiestas costumbristas, el licor de oro, las hierbas que vende la Mirta, el personaje de Luz Jiménez, también son cosas que son muy típicas de allá y que son muy reconocibles y también se extrapolan también, yo creo que al resto de Chile. no, y también el curanto que en uno de los capítulos también hacen un curanto. El licor de oro. Las iglesias, la reconstrucción de la iglesia también. Yo creo que la gran, bueno, el elenco es bastante fuerte en esta teleserie, yo siento. Hay actores que hacen un trabajo tremendo, como, bueno, de parte del elenco, Alfredo Castro, Lamparo Noguera, la Tamara Costa también, nuestra invitada, que no voy a decir todavía su nombre, pero también se luce en esta teleserie. ¿Quién más por ahí? Lucho Alarcón, como decía anteriormente, Claudia Di Girolamo. En general, todos están bastante bien, están con una fuerza, y realmente, como tú decías, hay un trabajo, un estudio de personaje bastante potente. O sea, vemos a los actores del mercado, por ejemplo, que lo comentábamos harto con Vicky, porque nosotros vimos la teleserie hace un poquito tiempo atrás nomás. Los actores que trabajan en el mercado es ver a gente del sur, gente de Chiloé. Carmen Diza, también está Sergio Hernández en el elenco. El papá de la Tato, ¿cómo se llama este actor que yo encuentro increíble a él Oscar también? Hernández, el Alvarado Grande. Oscar Hernández. Oscar Hernández, grande, el Alvarado grande. Qué buen personaje igual él. Cada momento de él era muy, muy bello, y lo interpretaba con una emoción muy, muy, muy buena, muy potente. Y bueno, así otros personajes, muy buenos. Oye, otros personajes que vamos a ir comentando más adelante, algunos que se suman
transcurridos algunos capítulos y que Sí, le ponen la cuota de humor también, pues, ¿ah? Como la historia del Cereza, interpretado por Pepe Sosa, a quien le vamos a dedicar un ratito, en un ratito más, un segmento notable. porque yo Sí. encuentro que vale la pena. Pero una de las primeras historias que nosotros queremos desmenuzar en este nuevo capítulo es sin duda el que quedó en la retina de todos y en el que del que incluso hablamos hoy en día y nos referimos con algunos modismos y todo lo demás que nos va a contar Daniel la historia entre Rosita y Ernesto. Y el Alvarado Chico también, y Chalo, ahí que forman una especie como de, entre comillas, familia bastante particular. Así es, bueno, esta interpretación notable del actor Alfredo Castro, bueno, uno de sus personajes más recordados y queridos. Fíjense que este actor, Alfredo, siempre a todos sus personajes se inspira en personajes universales para poder hacer ciertos arquetipos de sus roles y que logren quedar en la retina de la gente. Y él precisamente se inspiró para este personaje del Ernesto Lizana en El avaro de Molière. Esa fue su referente para poder crear al Ernesto y bueno, la verdad es que es delirante lo que pasa con este personaje. Rosita Espejo, que es interpretado por Amparo Noguera. Me encanta Rosita Espejo. Rosita Espejo, claro, Amparo, maravillosa también. Se conocen por medio de cartas. Ella es una chica del norte, él es del sur, y la verdad es que ella, su gran sueño es casarse y va hacia el sur a encontrarse con Ernesto. Se estaban escribiendo por carta y finalmente ella llega a Chiloé, a Dalcahue, y conoce a este hombre que en un principio se muestra agradable, pero de a poco va mostrando su verdadera cara, su verdadero rostro, y es un hombre bastante apretado, bastante mano guagua, como se dice. Tiene un hijo también que es interpretado por el Néstor Cantillana, el Chalo, y ahí se dan situaciones muy graciosas. Hay un capítulo que le pone llave al refrigerador, que es muy notable, cuando Sí, Rosita trata un de candado. cuando Rosita trata de impresionarlo con comida, él dice, qué derroche, no será mucho derroche, digo yo. Y esa es la palabra que quedó, yo creo que en el inconsciente colectivo de todas las personas que vieron La Fiera, qué derroche, digo yo. Realmente es un personaje que todavía se recuerda mucho y yo creo que también en toda su intervención en la teleserie lograron que este actor también fuera muy reconocido por la capacidad y la versatilidad que tiene en cada uno de sus roles, pero en particular este, yo creo que fue donde mostró toda su capacidad también desde la comedia, porque lo conocemos en el drama, en su trayectoria en el cine, pero acá estaba full comedia y lo hizo espectacular. Realmente es un personaje que todavía se recuerda. ¿Qué otra escena? No sé si ustedes recuerdan algún momento de Ernesto cuando juega al boxeo con el Alvarado Chico. También es un buen capítulo. ¿No? Y tiene también como un precalentamiento cuando están como con el personaje de Amparo Noguera con Rosita Espejo como preparándose para tener un hijo y ellos como que en el fondo sus rituales antes es vestirse él como boxeador y ella como que es como Como las un fetiche, fans, ¿no? claro, como un fetiche que tiene. Bien curioso también porque un fetiche en una localidad pequeña, entonces como que también le da todo eso como de lo prohibido, lo clandestino, le aporta también ese ingrediente y yo recuerdo otra escena, por ejemplo, cuando él le apaga el califón y ella sale en toalla, con un Ay, poco de sí. espuma en la cabeza todavía porque se estaba duchando y le dice, pucha, si falta gas, vaya y compre de mi plata. Y él le dice, es que no es tan simple como eso, o sea, usted no puede darse duchas más largas de 3 minutos. Y si no se alcanzó, se lava con agua helada y listo. Entonces, claro, Rosita es todo lo contrapuesto Notable. a Ernesto porque es angelical, es tierna, es muy tímida, es muy amorosa y además está acostumbrada o estuvo acostumbrada a una vida llena de cosas en abundancia, de ducharse De lo que ella comida. quisiera, de gastar, de comer, sin obviamente botar las cosas, pero ella estaba acostumbrada a otra vida y tuvo que adaptarse mucho a Ernesto y a la vida que él estaba entregando. Sí, hay una escena cuando le prepara comida, mucha comida,
llega Ernesto así como de sorpresa y ve toda esa cantidad de comida porque ella no sabe que le gusta comer a él, po. Entonces le prepara mucho, un poco de todo y él, Ernesto, como que se espanta cuando ve esa cantidad de comida. Sí. Horrible para él. No, y cuando le empieza a cobrar arriendo a su Yo, propio hijo en la casa, porque la crisis, Sí, le empieza a cobrar a Chalo. claro, A Chalo le empieza a a cobrar arriendo. Chalo. Sí. está constantemente con ese fantasma de la crisis. Yo no sé el año 99 si hubo efectivamente Era algún la tipo de crisis crisis o asiática, había más bien parece, en Mm, esa un época. sí, había un miedo también, una proyección de lo que podía pasar con la llegada del nuevo Sí, sí, milenio, más que nada, también como que existía ese temor. Yo creo particularmente que lo mejor de esta historia entre Ernesto y Rosita es que se produjo una venganza muy dulce y muy, ¿cómo decirlo? Intangible, que es cuando ellos finalmente logran tener hijos. Rosita queda embarazada y queda embarazada de 5 hijos. O sea, ellos estaban esperando a uno y porque la economía lo permitía hasta por ahí, es el mejor castigo para el pero personaje. tener 5 hijos es el mejor castigo que le pudo dar el Sí, destino a Ernesto y tenía que sí. quedarse calladito simplemente y vemos esa escena en el último capítulo cuando él se desmaya de la impresión con esta pobre noticia de que va a Ernesto. tener Sí. quintillizos. Claro, porque finalmente Rosita, bueno, Rosita también está ahí como en un constante conflicto porque también yo siento que igual ella sentía cosas fuertes por Alvarado Chico, el personaje de Pancho Melo. Por ahí también le movía el piso, entonces estaba ahí en una constante confusión. Y que eran pareja ellos en esa Pero época. finalmente ella opta por la familia, decide quedarse con este hombre Ernesto, a pesar de estas actitudes que tiene tan mano guagua, ¿no es cierto? Y bueno, el Sí. final, que yo creo que más adelante también vamos a profundizar en el final, pero es muy bello el final que se le da a propósito de lo que estaban hablando ustedes de estas tradiciones de la isla. Alvarado Chico, al parecer, se fue con el Caleuche. Con el caleuche, claro. Sí, Sí. puede ser poético, para algunos puede ser Pena de súper amor, triste, sí. súper cruel que se Sí. haya ido, que en definitiva desapareció Alvarado Chico, un personaje que era Sí. bastante importante en la trama y desapareció así como Sí. así y la gente, claro, podría haber dicho, pucha, ¿por qué no se quedó con él? ¿Por qué no fue la historia de amor perfecta? Pero no lo fue, sin embargo, no lo fue Sí. y se fue Alvarado Chico y Además, se queda sí. con un hombre que muchos odiábamos o que nos daba mucha rabia, pero se queda con él porque finalmente, claro, el Alvarado no tenía otra opción que irse porque su amor era tan grande y nunca iba a cesar esos sentimientos en él y no le quedaba otra opción que irse, abandonar el Sí, pueblo. muy bello. No, pero notable. Notable, A mí me notable. recordaba también un poco el look de Ernesto al personaje de la Laraco del Happening con Pero muy, muy antiguo, así como el de los Sí, años sí. 80. Yo lo conozco no porque sea tan viejo, sino que por los videos que he visto de la Laraco, que el Jorge, personaje diga que la hacía verdad, Jorge, Fernando diga la Alarcón en verdad. el Happening con Tiene un poco de eso igual. Sí. Sí. Sí, sí, tiene un poco de eso. Les iba a contar también que dentro de estos triángulos también se produjo uno en el elenco más joven y el Jorge nos va a contar un poquito más de lo que se trataba. Así es, bueno, Ángela Contreras es también una de las protagonistas de esta teleserie, la cual llega ella a Dalcahue junto con un grupo de arquitectos conformados por Antonia Sayers y Felipe Brown a restaurar la iglesia de Dalcahue, la catedral de Dalcahue, y ahí surge un romance con el personaje de Álvaro Morales, que es Andrés Cárdenas, el cual tiene en los primeros capítulos un accidente y queda en situación de discapacidad, queda en silla de ruedas. Algo que no sé si se veía venir como en la promoción de la teleserie, porque para mí, en el fondo, yo me acuerdo de esa weá cuando lo vi, fue sorpresivo, porque finalmente el diagnóstico que tuvo él era paraplegia y no iba a volver a caminar nunca más, y eso ya en el comienzo de la teleserie. Lo que también genera un quiebre en esta relación, porque él se empieza a sentir inútil, él estaba construyendo su casa, entonces empieza a sentirse muy dependiente del personaje de Ángela Contreras que se llamaba Fernanda. Empieza a sentirse muy dependiente de Fernanda. Por otro lado, llega el personaje de Juan Falcón que se llamaba Marco Chamorro, un abogado, pero que finalmente no se dedicaba a las leyes, sino que era pintor. Entonces ahí surge como
una especie de romance. Por otro lado, este pintor también se metía con la joyita, con Aline Kuppenheim, Gran que era, personaje. era la esposa de su papá. Entonces era un enredo ahí. Y también estaba el personaje de la polola tóxica, que era la Antonia Segers, que era un personaje muy pesado, muy antipático. Desde el primer capítulo que pone de mala cara, que es muy mala onda con su pololo, que es Felipe Brown. Que por otro lado también tiene un amorío con el personaje de Loren Prieto, que es Macarena. Entonces surgen todas estas, como ya más que un triángulo, es como un cuadrilátero, no sé. Sí, Un paralelepípedo. se va mezclando Sí, ahí entonces los afuerinos, los nortinos. claro, se va mezclando y los nortinos con los chilotes, este drama profundo que tiene el personaje de Álvaro Morales, que finalmente termina su relación, se va un tiempo a vivir con el personaje de Antonia Segers, que se llama Claudia, que también es una especie de villana. Entonces finalmente esa es la parte como dramática de la teleserie, porque el resto es prácticamente pura comedia. Esta parte es como el tono dramático, estos personajes, que también lo pasan mal, que sufren, y que le ponen como todo el contenido dramático a la Sí, fiera. bastante dramático la historia de este personaje encarnado por Álvaro Morales, Andrés, digamos, porque, claro, todos pensábamos que en algún momento se iba a recuperar, que él iba a retomar Mm. la movilidad, Sí, y finalmente eso no ocurre. Y hay una escena que se produce en los últimos capítulos ya, donde, bueno, si las personas que no han visto La Fiera omiten esta parte, donde hay un sueño. no, ya han pasado 20 años, ya no es spoiler. Sí, ya no es spoiler. Donde hay un sueño, ¿verdad? En el que aparentemente Andrés vuelve a caminar y se baja del auto y todos creíamos que iba a pasar de verdad y finalmente no. Y de hecho, cuando nosotros la hemos visto, la hemos repetido, nos preguntamos, oye, pero ¿volví a caminar? Y muchos dicen, no, si vuelve a caminar. Y claro, porque uno se queda con esa escena y no recuerda que efectivamente él no vuelve a caminar y se deshace esta pareja que tenía con Ángela Contreras Sí. y es otro final triste que también uno puede analizar así como, pucha, ¿por qué no se quedaron juntos, se hacían tan linda pareja? Y va rompiendo un poco esos esquemas esta teleserie que también tiene mucho de eso. Es que un accidente de ese tipo igual es difícil que una persona en realidad pueda volver a caminar. De hecho, tenía mucha movilidad en las manos. Incluso las manos deberían haberle quedado afectadas, creo yo, con el tipo de accidente que tuvo. Yo creo que para él fue un final realista. Fue un final muy realista. Hay personas que quedan para siempre en una silla de ruedas. Eso es real, sucede en la vida. Entonces, yo creo que tenía que suceder con él también, con el personaje. Es súper triste, sí, a mí me da pena. Aparte, después ya creo que se va a Italia, tiene un viaje, Ángela. Entonces, finalmente no queda con él en Chiloé. Se separan. Ellos no quedan juntos, parece. Sí, creo que no quedan juntos. Sí, sí, se separan. Oye, y un dato rosa respecto a estos triángulos es que este personaje de Fernanda Montes, ¿Por qué iba a ser interpretado? por Carolina Fadik, Oh, que en paz descanse. que en Ah, paz descanse. que en Al paz igual que descanse. lo que había pasado en Sucupira, que el personaje era para Carolina Claro. Fadik, pero finalmente lo interpretó Ángela Contreras, acá pasó lo contrario. Carolina Fadik rechazó grabar la Fiera porque no quería hacer más grabaciones fuera de Santiago, porque tenía un hijo y porque estaba teniendo algunos problemas Mm, con el equipo de Vicente Sabatini. Por lo Chuta. cual ella mm. se fue justo ese año de TVN a grabar Algo está cambiando, de Mega. Una teleserie que nadie Claramente una recuerda. teleserie Ah. pero yo vi, pero nadie recuerda, Claro, que no tuvo mucho éxito. nadie recuerda. Sí, Es como Santiago es City. como Santiago. Igual era Nadie la bien recuerda. atractiva esa teleserie, Con Paola tenía Camay. algunos elementos bastante interesantes, pero no, no prendió. Eso sí que no prendió. Oye, otra No. de las historias muy icónicas de esta teleserie es la que produce la llegada del Cereza, la Gladys, la Katia
y la DJ Me Katia y encanta. Chamorro, ¿verdad? Que ahí son Notable. ellos estos nuevos personajes que se integran más o menos, si mal no recuerdo, por ahí por el capítulo 3 Sí, o por ahí. 4 no recuerdo bien, pero claro, se llegan, digamos, Pepe Sosa, el Cereza, Gladys, la Consuelo Hot Zapfel y DJ Katia. Llegan a la casa del chamorro porque se quedaron sin ni uno. Básicamente pasó eso. Ellos, ¿cierto? Vivían en Santiago, fueron al Mundial de Francia, se lo gastaron todo, quedaron en la ruina y ¿qué dijeron? Ya, tenemos a mi compadre en el sur viviendo allá, le está yendo súper bien, vamos a preguntarle si nos puede echar una manito y se producen escenas bastante cómicas. Yo creo que ellos son los que aportan sin duda el toque más Sí, cómico 100%. de la teleserie porque se produce ahí un encuentro cuando ellos llegan con sus bolsitos en taxi y todo lo demás. Y Chamorro no se lo puede creer porque él ya está aspirando a otra vida, tiene otro roce, digamos, y se produce esta llegada de estos personajes y a él le cambia un poco el panorama. Incluso vemos que tiene actitudes como un poco arribistas, como que se avergüenza de estos nuevos amigos que son populares, que son divertidos, que son gritones, que comen chicle con la boca abierta, no les importa. Entonces ahí este encuentro es bastante notable, diría yo, porque como les digo, o sea, estos personajes además de lucirse en su actuación, particularmente Pepe Sosa, bueno, la Consuelo también, DJ Katy que quedó, otro de los personajes que quedó en nuestra retina, Sí. y yo creo que van configurando una historia muy bonita y ellos terminan con su casa propia, ¿cierto? Donada por el chamorro, y entre medio pasan cuestiones bastante divertidas. No sé si ustedes se acuerdan de algunas anécdotas, chiquillos, que hayan vivido de esta familia. Sí, a mí me gusta cuando llega la Gladys, sí, la Gladys, sí, y le dice al chamorro que está como jugando Tenis. tenis, estaba jugando, sí, estaba jugando tenis, está como en el momento de descansar, bueno, estaba la Melita parece, y llega y dice, buena, pues guata sandía, le dice. Y ahí en la presentación del personaje ya sabemos que ese personaje va a ser cómico y va a generar la comedia dentro de la teleserie. Pero lo que hablaban ustedes, o sea, yo creo que La Fiera tiene una particularidad y yo me voy a mojar esta vez, ¿Qué te va a me voy mojar? a mojar el potito y voy a decir no, que para mí yo creo que es la mejor teleserie chilena. O sea, gusto personal. Siento que De la vida. sí, sí. Porque sabes que ahora que lo escuchaba y estábamos analizándola un poco, logró algo súper importante, que es como identificar al chileno de esa época, la realidad del chileno. Por ejemplo, este personaje de Pepe Sosa. ¿Cuántos chilenos estaban endeudados porque fueron a Francia 98 a ver los partidos de fútbol y después se quedaron sin ni uno y trabajan en la feria, personajes populares, no sé, como que la realidad del personaje de Andrés que es cruda, pero sucede en la vida. Em, Siento que logra identificar Claro. mucho al chileno de esa época y de esa localidad en particular por el trabajo magistral que hacen los actores, el elenco de La Fiera. No sé, yo encuentro que es una mega producción. Aparte que las locaciones, lo que hablábamos con Víctor de... Hasta Ujú. el opening, es magistral el opening El de... opening es Sí, genial, sí. sí. ¿No? Y todo lo que implicaba ir a grabar también fuera de Santiago en esa época. Y mover a grandes grupos de gente, sí. Muy Viajaban. destacable. Sí, viajaban Sí, dos veces al sí. mes. Creo que era semana por medio. Si mal no recuerdo, en varias entrevistas los actores han contado que viajaban una o dos veces al mes y se quedaban, digamos, varios días y grababan esta escena y el resto se grababa en estudios en Santiago. Pero una de las historias también de este mismo triángulo de la familia del Cereza es la de Katia, DJ Katia, que también es notable porque aborda no solamente una chica que no tiene nada que ver culturalmente con Chiloé, sino que además aborda el tema de la pérdida de la virginidad.
que también es un punto bastante notable porque ella es una chica ya joven, ¿cierto? Que tiene un par de años y que uno podría decir, ya, vive otra vida en Santiago, pero efectivamente ella no vive otra vida, sino que ella era virgen, ¿cierto? Y enfrenta también un dilema ahí ético con su nuevo pololo, ¿cierto? Interpretado por Pablo Schwartz, que se transforma en un problema para ella, como una especie de trauma, de mostrar su cuerpo, su desnudez, y obviamente perder la virginidad como tal. Y también creo yo que es un trabajo muy lindo que se Sí, grande hizo Tamara en Costa esta también con teleserie. ese personaje. Y Pablo Schwartz igual. Pablo Schwartz es un gran Tremendo actor de Tamara teleserie Costa. también. Muy, muy visionaria. Ella conectada con la naturaleza. Era vegetariana. Tenía todo un concepto en su cabeza. Y Y su llegaba sueño un era ser una poco. DJ reconocida a nivel mundial. Claro, sí. Y se sabía poco igual de la música electrónica en esa época, po. Ella vino como a revolucionar. Sí, porque era como que estaba partiendo, sí. Sí, Fue tan exitoso que sacaron un disco de los éxitos de DJ Katia, me acuerdo, en esa Sí, época. las Sí, canciones de DJ sí, Katia, sí. las buenísimo. canciones de DJ Katia, sí. A la venta en todo Chile. Bueno, hace poco Tamara Costa realizó, recordó a DJ Katia en un Instagram, en su propio Instagram. De hecho, lo replicaron otras cuentas como noventera, porque salía con una polera de DJ Katia. Y hablaba con el personaje, estaba con los lentes, entonces fue como un revival Qué de DJ maravilloso. Katia, sí. Qué lindo cuando hacen eso las actrices y los actores. Encuentro que debería ser más seguido. Me gusta Sí, mucho cuando lo hacen porque sí, finalmente tienen que sentirse orgullosos de sus personajes y se han hecho conocidos por ello. claro, son personajes que les marcaron un antes y un después a muchos. Sí, Entonces que ahora digan que no se acuerdan cómo eran, igual es raro. Sí, Es raro, o sea, como que todo Chile se acuerda menos ellos que lo claro, hicieron. es muy ya. extraño. ¿Qué otro personaje destacarían, chiquillos, de La Fiera? Porque son tantos buenos personajes que podríamos hablar mucho rato Son de todos. muchos. Yo personalmente, a mí uno que me encantó y que me hizo como quedar con la piel de gallina, la garganta apretada, la guata apretada, es la señora Mirta. Ay, Mirta, sí. Maravillosa. interpretado por Luz Jiménez, que es una actriz que yo amo. Creo que de las actrices viejitas es la mejor Sí. actriz. O sea, si vemos a otras grandes como Nelly Meruane, que falleció, en fin, creo que de las actrices más antiguas de este país es, a mi juicio, la mejor que hay en este momento. Que está todavía vigente, Mm, porque ella todavía hace teatro, se retiró de la televisión, hizo algunas series hace un tiempo atrás, pero ya no está en televisión, pero ella sigue haciendo teatro y es maravillosa porque es un personaje sí. sumamente chilote, 100% chilote, sensible, con una historia de viudez, porque finalmente su esposo se lo llevó el caleuche y ella eternamente lo espera, le prepara comida, ofrendas al caleuche, y creo que es una historia maravillosa porque ella sufre, porque tiene un hijo, que el hijo, pucha, llega una chica nueva y se revoluciona, lo que le puede pasar a muchas mamás, a muchos papás, que sus hijos se vuelven locos cuando le llega una chiquilla o un chiquillo, y ella se siente un poco abandonada, un poco desplazada, siente que su hijo, que ha sido su gran compañero, y es como el fruto del amor con su desaparecido esposo, em, se puede ir en cualquier momento. Entonces ahí se producen escenas bien fuertes cuando él se va a Santiago, cuando el personaje de Pablo Schwartz se va a Santiago. em, es bastante triste porque ella llora desconsolada y sufre mucho con este hijo que ha cambiado tanto. ¿Ah? Es como el temor de Hermoso. toda madre también. Yo creo que es un personaje que hay que destacar, que no podemos pasar por alto, que es la señora que vende las hierbitas, ¿cierto? Sí, Afuera del mercado, que también tiene un componente bien notable, porque ¿por qué ella es la única que está fuera del mercado? ¿Se acuerdan que en un momento de la teleserie ella también tiene un local, una sección en el mercado para poder trabajar? ¿Por qué es la única que está fuera? Porque aparentemente ella no puede pagar un local, por ejemplo, porque la tratan de bruja, la porque tratan de ella bruja. tiene, Sí, tiene muchas nociones de la naturaleza y de la mitología, y siempre son ciertas, porque cuando pasa algo en la isla claro. o en el pueblo, ¿a quién acude la gente? A la señora Mirta. Siempre acude a ella para poder tener una respuesta del Es como destino, de curadora los astros, de también, lo que sea. como También Sí, se curandera. enferma alguien, Sí, parte la señora Mirta a ayudarlo, y muchas veces ni siquiera sí. les cobran. O sea, es sí. un personaje tan hermoso
y, y algún día, es un sueño personal, si me encuentro con Luz Jiménez, la voy a abrazar y se lo voy a decir. De verdad, es uno de mis grandes deseos. Es un personaje que yo Sí, amo mucho. hoy sería hermoso tenerla Oh, ¿te imaginas? en Los Reyes del Drama. Sería realmente no sé, yo creo que estaría, pero fascinado. Y aparte, no, es que realmente es un personaje bellísimo. Yo, todas las veces que ella intervenía en la teleserie, que aparecía con una sensibilidad, la actriz, y una verdad al expresar sus diálogos, sus textos, que a mí me emocionaba siempre. Siempre como que me sacaba la lágrima cada... Ni siquiera eran escenas de repente Tristes. dramáticas o tan fuertes y tristes, sí, pero aún así ella lograba emocionarme. Y hay una escena que yo lloré así, que me corrían las lágrimas, cuando está esperando al Santos Padre. Una de las tantas veces que espera al Santos Padre, y creo que fue después de que el Santo ya se había ido a Santiago a probar suerte como DJ. Hay un momento que se va como DJ, y ahí ella está sola y el Alvarado la acompaña, el Alvarado chico, así. Pero no, muy bello personaje, maravilloso. Es que actúa mucho con la mirada también, las miradas que Sí, ponía, como los ojitos de sí. pena, sí, muy buen La voz personaje. también. La voz La también, voz, sí, los modismos. Ella Sí, sí, estaba siempre de luto, siempre de negro, porque sí. realmente igual había sí. perdido a su esposo. Era una especie de luto que estaba viviendo constante. Por el resto de su vida iba a tener que Claro, vivirlo y así. tampoco sabíamos si el esposo estaba muerto o finalmente se había ido quizás. Claro, Sí, un nunca Porque, misterio, se misterios de aclaró la eso. sí, isla. porque la explicación es el caleuche para ella, pero Claro, misterios de la claro. isla, así Claro. es. Ahora Sí, chico. Mi papá de repente se queda pegado. Ahora está pegado con la Rodolfa. Ya, pues, es otra cosa. Pero como que contextos de ciertas teleseries. Pero chico. Empezó. Sí. Oye, Daniel, yo no sé si también ibas a comentar tú de otro gran personaje interpretado por otra gran actriz. Así es, bueno, la verdad es que este personaje es el antagonista, se podría decir, de la teleserie La Fiera, pero también está realmente interpretado de manera magistral por la gran Aline Kuppenheim. Yo también destacaría La Joyita, que todavía es recordado, que es uno de sus personajes más fuertes que ha interpretado esta actriz, muy talentosa. Es calculadora, le gusta la plata, ya había estado casada con el papá de Martínez Martín Chaurren. Echaurren, del Pancho Reyes. Y también hay un misterio ahí porque dicen que es como una especie de viuda negra. No sé, nunca se explica bien de qué forma murió el papá de Pancho Reyes. Hay como un misterio ahí, no se sabe si ella fue la causante o no. Después se casa con el chamorro, pero también está ahí tiene a su pata negra, que es el hijo de Pedro Chamorro, Juan Sí, Falcón. Ahí hay una historia turbia también, y no, muy bello. O sea, es mala, mala de verdad. En los capítulos finales se puede ver su como que cada vez se pone más mala. cada vez más mala, más siniestra, y ya le da lo mismo todo, y lo único que quiere es lograr quedarse con el dinero de este caballero, el chamorro, y finalmente logra pagar todas sus maldades, y se va presa. Ahí hay una escena dramática con Juan Falcón, que ella pensaba que supuestamente se iban a ir juntos, porque en el fondo ella igual lo quería, pero la Sí, ambición fue más fuerte, entonces sí. hizo mucho daño. Y finalmente se va presa, y ahí hay una escena dramática donde vemos a la actriz realmente dándolo todo, muy nerviosa, tiritando. Es genial la Lin Kupenhai. Yo también destaco ese personaje porque realmente lo hizo de manera magistral. La palabra del día, magistral, todo magistral. Ya bueno, y por último, ¿cómo no íbamos a nombrarla? Claudia Di Girolamo se mandó un personaje gigantesco con Catalina Chamorro, la fiera, que su nombre lo llevaba a la teleserie, entonces prácticamente toda la historia que conocíamos era alrededor de este personaje, que
grande Claudia Di Girolamo era una mujer de alrededor de 38 años, era la mayor de estos tres hijos de Pedro Chamorro. Ella era como la principal involucrada en esta promesa que había hecho Pedro Chamorro a la mamá de Catalina, en la cual le decía que ella era la primera que tenían que casar. Entonces finalmente ella parte la teleserie como con una venganza. Finalmente es un personaje que mantiene como su personalidad intacta, confrontacional, sin filtro, dice las cosas tal cual la piensa, es muy violenta, es tildada por el resto de la gente como también como un mito, porque es como, como que ella no se le va a acercar a ningún hombre, como que la gente le tiene miedo, mucho respeto. A su vez tiene como que la personajes que la quieren demasiado, como no sé, el personaje de Roxana Campos, que es como Gran Berta, que es personaje como igual, muy su bella. nanita, como que la Sí. crió prácticamente, su segunda madre, está el Chalo, que es como es su subordinado, es su compañero de trabajo, pero también el Chalo es el amor, la fiera es el amor platónico del Chalo, el personaje de Néstor Cantillana, que también está durante toda la teleserie muy enamorado de ella. Entonces finalmente esta confrontación constante que tiene con Pancho Reyes, también Martínez Chaurren, que durante toda la teleserie están peleando como el perro y el gato, se odian. Hay un par de cachetadas y golpes que se dan uno al otro que finalmente en el último capítulo logran consolidar de cierta forma como darle un cierre a esta relación cuando ella le dice esta clásica frase que hemos visto hasta el cansancio que la repiten los matinales y todos los programas, que es como, ¿para dónde vais vos? Eso. Vos te venís ¿Vos te venís conmigo, le conmigo? dice a Chaurren, y Chaurren se sube, Y el sí, echador es como como, Poker ¿qué? Face, y Vamos, se vamos para la sube al casa. caballo, porque no entendiendo nada, porque Chaurren se estaba yendo de la Claro. Oye, isla. oye, ustedes ahí echaron, ya, ahora la verdad, ¿echaron de menos el beso final clásico de las teleseries o sintieron que no era necesario? Porque ya, personalmente yo creo que sí, yo creo que no era necesario No. porque ya era todo hermoso. Sí, sí, yo creo que no es necesario. Sí. Creo que es un cliché de las teleseries el tema del beso y de hecho el otro día lo pensaba porque vi una entrevista de Pancho Reyes en un canal del cable, entonces decía, oye, pero nunca hubo beso, no hubo-". Y efectivamente la gente no lo recuerda, pero sí hubo un beso, que es cuando él le roba un beso, porque, a ver, había todo un plan que había armado el papá, ¿cierto? El chamorro armó un plan para que ellos dos se encontraran en el mercado, se juntan, se dan o digamos, Pancho Reyes la agarra, le da un beso y ella le aforra un combo y lo bota lejos y se produce ahí un escándalo más o menos y efectivamente hubo un Sin beso, consentimiento. el famoso beso sí existió, pero de una forma bastante particular, sin consentimiento, con todo un tema violento detrás, entonces creo que con eso era suficiente, o sea, ese beso muy al estilo de la fiera, creo que fue lo Es justo y que yo necesario. creo que un beso, claro, si hubiese habido un beso al final de la teleserie, como que sí iba a salir un poco, sí iba a perder un poco la esencia de este La personaje, rudeza. que finalmente fue consecuente hasta el Ujú. final. O sea, ella no iba a ser delicada, Sí. no iba a ser delicada, no iba a ser romántica. Le dice a su manera que se suba al caballo y queda el auto ahí y se van, quizás dónde, pero no sabemos lo que pasa después. Se presume que hubo una historia de amor, Claro. pero tampoco sabemos, tampoco estamos Se seguros. Entonces, divorciaron a los días, finalmente, a los meses claro, después. lo mató. Finalmente, Catalina Chamorro fue uno de los grandes personajes que tiene Claudia Di Girolamo y que va a ser inolvidable Ujú. para siempre, Junto yo con la creo. Potoloco, que lo vamos a En el analizar en otro fondo va a ser capítulo. junto con la Que para mí, Potoloco. para Sí, mí, muy pronto, y muy la pronto. Yovanka. Para mí, sí, Hoy qué sí, la maravilla. yo. No, en realidad. Un capítulo Yo entero creo a que Claudia Di yo me Girolamo. quedo entre la Se lo Yovanka y la merece. Potoloco. A mí me gusta más lo cómico de la Potoloco. Así que me quedo con la Potoloco. Bueno, ustedes saben que mi fanatismo por el Circo de las Montini es muy grande. Así que, oye, ¿les parece si nos vamos inmediatamente al personaje icónico de la semana? Pasemos al personaje icónico. El personaje icónico. Nosotros nos costó mucho elegir a este personaje porque, como mencionamos anteriormente, la fiera está plagado de reportajes de personajes que son como increíbles,
con grandes actuaciones, pero nosotros elegimos al personaje icónico a la Tato, interpretada por Blanca Levin. ¿Y por qué elegimos a la Tato? Porque es un personaje que es uno de los más recordados de Blanca, particularmente muy característico en su forma de hablar, porque tiene un triángulo amoroso también bastante interesante con estos dos personajes que llegan del norte, que son el Cote y el Nacho, interpretados por el Nico Saavedra y Claudio González, que son unos mochileros que llegan a Chiloé hasta como especie de pensión, donde llega la Tato a ser como una especie de nana proveniente desde la isla de Caguach, una isla muy alejada. Igual hay que destacar que no todas las mujeres de Chiloé hablan como la Tato, no todas hablan así, pero sí hay mucha gente que habla así. Eso hay que destacarlo también. O sea, no es una caricatura tampoco la que hizo Blanca Levin, sino que es una realidad no masiva, no masiva, claro, no masiva, pero existe gente que habla como la Tato. Y Blanca hizo un estudio muy acabado de su personaje. Hablamos con ella de La Fiera, de qué pasó con la teleserie La Torre de Mabel y también de su pequeña participación en la serie de Amazon Prime El Presidente. Así que vamos a escucharla. Primero que todo quería preguntarte cómo estás con esto de la cuarentena. Tú sé que estabas grabando una teleserie antes que partiera todo esto. Me imagino que Ujú. todavía no han retomado. No sé cómo te tomó toda esta pandemia. Bueno, en realidad estaba grabando una teleserie y también tenía un estreno de teatro que venía muy luego y teníamos una función antes del estreno, como una especie de preestreno, para 1000 mujeres en Peñalolén, que era como el cierre de la Semana de la Mujer y todo, y partió todo con la suspensión de eso, como de la función, se suspenden grabaciones, y quedó todo medio stand-by. Al principio fue obviamente difícil adaptarse, pero ya después como a las 3 semanas empezamos a encontrar un ritmo familiar y hemos tenido etapas diversas como todo el mundo porque ha sido un proceso bien largo, entonces hemos resistido bastante bien, pero obviamente ha habido momentos en que cada integrante de la familia ha hecho su pequeña crisis. Pero en general bien, y nada, pues, o sea, con todos los proyectos parados, y eso sí es un poco fome. ¿Y qué pasó con la teleserie La Torre de Mabel que estabas grabando? La teleserie en algún momento se retomó, pero solo 10 días y con unas medidas de seguridad increíbles, porque en ese momento no había cuarentena total en Santiago, pero yo vivo en Ñuñoa, y en Ñuñoa Norte, que en el fondo solo tuvo una semana que no estuvo en cuarentena, y esa única semana es la semana que yo fui a trabajar. Y como te digo, había unas medidas de seguridad altísimas, tomadas por la productora y todo, pero obviamente no estábamos en condiciones de seguir. Claro. Oye, ya van 4 meses de pandemia y el gobierno tampoco ha puesto una ayuda como tan específica para los artistas. ¿A qué atribuyes tú como este abandono como por parte del Estado? Bueno, yo creo que es difícil en realidad hacer un análisis profundo como sin manejar tantos datos o datos serios. Hoy día hay tantas fake news y cuestiones que uno escucha. En rigor, no sé si es que, a ver, yo creo que los artistas hoy día son un gremio que está particularmente golpeado, o sea, una industria que le va a costar muchísimo volver, pero también viven una realidad que no es muy distinta a la de muchos, o un gran porcentaje de los chilenos en este momento, que son gente que trabaja al día, ¿no? Que si no trabaja no come, al igual que nosotros. Entonces, yo siento que hay un abandono como más macro, y si bien el gobierno ha hecho llegar estas cajas y ahora la ayuda para la clase media, que en realidad es como endeúdese por sobre sus deudas, que yo lo encuentro bien tremendo. No sé, no quiero hacer una crítica como, o sea, no quiero ponerme en una trinchera de política necesariamente, pero obviamente es un gobierno que en general ha propiciado que pasen esas cosas, que la gente se endeude, y ellos, por otro lado, o sea, el otro día leía que el Estado tiene como una deuda internacional súper baja en relación a otros países, claro, pero eso a costa obviamente de la gente. Oye, ¿qué recuerdos tienes de la época dorada de las teleseries, particularmente en TVN? Ahora con el anuncio de la repetición de Aquelarre, empezaron a surgir como todo el mundo empezó a pedir teleseries por redes sociales. Hay muchos Instagram también dedicados como a recordar un poco cómo fue la época dorada de las teleseries en TVN. Sí, y ha sido increíble que además ahora en pandemia como que casi la actividad favorita de mucha gente es volver a ver esas teleseries que están, parece, todas en YouTube o no sé, Sí. pero sí, eso ha sido bien increíble, como una especie de revival de esas teleseries, que era una época en que las teleseries se hacían con otros presupuestos, con otros tiempos de preproducción. Los actores teníamos realmente tiempo para prepararnos
para preparar algo interesante, no sé. Habían, como que los canales le ponían más fichas a las teleseries. Claro. Y quizás qué ingredientes tenían las teleseries antes que a lo mejor en las de ahora no se encuentra tanto en la penetración de las historias o del personaje, que quedaban mucho en la memoria colectiva. O sea, yo creo que tiene que ver con eso, como como había más presupuesto y había un tiempo de preproducción que era mayor, había más lucas para todo eso, para hacer investigación, pues si quieren meter en un tema o, digamos, tienen que viajar a algún lado, o sea, tiempo para pensar, para escribir, los actores tenían tiempo para prepararse en algunas destrezas, idiomas, etcétera, o sea, había, como te digo, eran más presupuestos más grandes, que permitían que el trabajo se hiciera de mejor calidad. Claro. Nosotros elegimos a la Tato como el personaje icónico de La Fiera, Ujú. entonces queríamos preguntarte como un poco cómo fuiste trabajando ese personaje, si tenías algún acercamiento previo antes como a la cultura que había en Chiloé, porque en realidad en lo personal toda mi familia es de Chiloé Mm. y el personaje es muy cercano, es muy como creíble, muy real. Quería preguntarte cómo te preparaste para preparar a pasear a la Tato, en el fondo. Bueno, no fue fácil, me acuerdo al principio, porque me acuerdo, partimos grabando en Santiago, en estudio, y después vino como el primer viaje. Yo había estado en Chiloé alguna vez en mi vida, como en una vacación, pero no, así como haberme metido en la cultura chilota, realmente nada. Entonces me acuerdo que sí la producción nos pasó, porque ellos sí habían ido a Chiloé durante largo tiempo, entonces habían recolectado un montón de material, y había grabado a mucha gente en Chiloé hablando. Entonces teníamos esos registros de audio y los actores escuchábamos cómo hablaban y era como un ejercicio diario que hacíamos, ¿no? Como de fonética casi. Pero yo igual estaba súper perdida porque además la mayoría de los audios eran hombres. Mm. Entonces como que no me allá, no me allá. Y me acuerdo que partimos grabando en Santiago y traté de no sé, de hablar que se notara lo menos posible que estaba hablando. Como hablar lo más rápido posible y lo más neutro posible hasta llegar a Chiloé. Y como el personaje que yo tenía era chiquitito, digamos, tenía pocas apariciones, entonces cuando íbamos a Chiloé yo tenía harto tiempo libre. Entonces lo primero que hice yo fue empezar a recorrer islas más chicas, nosotros estábamos alojados en Castro, grabábamos fundamentalmente en Dalcahue, también había una locación camino a Chonchi. Se me puse como a recorrer y muy patudamente como a entrar en las casas, sí, me acuerdo de haber ido a la isla Lemuy, así como, hola señora, hola, oiga, sabe que me gustaría conocer su cocina, muéstremela cómo es, porque en el fondo sabía que tenían ciertas características, pero no la conocía, y así en el fondo me fui metiendo a escuchar a las personas, y fui como moldeando este acento y esta manera de hablar. No solo la producción nos pasó audios, sino que también yo me acuerdo que tuvimos, no sé si clases presenciales o si tuvimos una especie como de glosario. Yo creo que nos dieron un glosario chilote, como de palabras, De pal- expresiones, qué significaban, como por ejemplo cuando se hablaba de una chica grandota, chica mediana, como todas esas cosas que para nosotros no tenían ningún sentido. ¿Te fijas? O sea, todo eso pasaba en la preproducción en una teleserie y que hoy día no. Hoy día Era harto tu trabajo. personaje es de cierto trabajo, pero también te permitían hacerlo bien. Hoy día, si te dan un personaje así, es como arréglatelas como podáis, ¿cachai? Entonces, es obviamente más complejo. Claro. Oye, ahora con esto de las redes sociales también he visto que han mostrado escenas de la Tato donde tenía que debatirse siempre entre dos amores y es como el símbolo casi del poliamor en Sí, redes sociales. ¿Cómo te una pones de esto? visionaria. Una visionaria, sí. Claro. O sea, yo creo que es interesante el debate que se genera ahí, no porque la Tato fuera muy moderna, pero sí venía como con el desprejuicio. Yo creo que eso es como lo interesante que tiene, porque en esa época se hace, ¡ay, qué inocente ella! Pero más que una inocencia, era no tener prejuicios con nada de eso. Como era algo que no había vivido nunca, el amor, el amor romántico con alguien, Claro. no tenía ningún prejuicio al respecto. Y entonces por eso ella encontraba lo más natural del mundo y lo más sano del mundo como probar, porque ella de verdad no sabía qué le gustaba más. Oye, este personaje también tú dijiste en una entrevista que empezó a subir el rating de la teleserie. ¿Eso a ti te dio igual como más seguridad y que realmente confirma que estabas haciendo bien tu trabajo, de que estaba como penetrando un poco el personaje en el público? ¿Por qué crees que hizo tan popular? Que hasta el día de hoy de No sé, repente te lo recuerdan y te dicen que hable incluso como la Tato en alguna sí. entrevista. Sí. ¿Por qué pasa esto?
Yo no sé, lo de que subía el rating es algo que yo me enteré como muy al final de la teleserie y me lo dijo un compañero de elenco al que yo voy a estar muy agradecida porque gracias a eso pude como subir un poco mi sueldo para la teleserie siguiente. Pero durante la teleserie la verdad es que no estaba muy pendiente de eso. Obviamente teníamos mucha atención del público todos, digamos, como elenco. La teleserie era una teleserie muy vista. Cuando viajábamos a Chiloé venían de todas las islas a mirarnos, se generaban como aglomeraciones. Sabíamos la atención que tenía sobre nosotros, pero como elenco, como grupo, como teleserie, como en el colectivo. Sobre este personaje en sí mismo, como te digo, lo supe bien hacia el final y con los años sobre todo. Es como un personaje que nadie olvida. Yo donde voy todavía me dicen la Tato, todavía me hacen comentarios de la Tato. Y es increíble porque han pasado ya 21 años. ¿Cachai? Oye, y por último, tu participación en la teleserie, en la serie, perdón, El Presidente, ¿cómo fue esta participación? ¿Cómo es explorar este nuevo lenguaje que son las series de estas plataformas de streaming? No sé si es el mismo, son igual de agitados que las grabaciones de teleserie o es más parecido al cine. Se parece un poco más al cine. Bueno, yo había tenido experiencias antes con otras series, había estado en Prófugos, en las 2 temporadas para HBO, también El Reemplazante, que fue una serie de producción local, pero que ahora, después del estallido social sobre todo, como que o sea, fue un hit Sí, en Netflix, ¿cachai? Y en El Presidente me tocó sí, hacer un papel súper pequeñito, porque en el fondo los grandes protagonistas de la serie eran todos extranjeros, y estaba lleno de actores chilenos como haciendo cositas, y lo mío era casi como una aparición sí. especial. Nada, y fue interesante, lo pasé súper bien. Igual era raro porque en el fondo a ti te pasaban como. Yo sabía que iba a tener una citación en tal mes porque tenía una escena escrita en un capítulo, pero todavía no se sabía qué pasaba para adelante. No se sabía si yo iba a seguir, si iba a volver a aparecer o no. Era una situación bien como en ascuas. Incluso Mm, después de haber ido a filmar la primera secuencia, no sabía si ese personaje iba a tener continuidad o no. Era muy raro todo. Entonces era difícil construir. Bueno, claro, en las teleseries habitualmente es así, pero es así cuando, claro, cuando tú tenés como un personaje bolito que no sabís si va a tener continuidad o no. Entonces, por muy pequeño que sea, uno igual hace un trabajo de creación. sí. Y lo pasé bien, fue entretenido, aparte que me tocó pasar por distintas manos. Trabajé con Gabriel Díaz, que él dirigió el capítulo 3 y 4 y yo había trabajado con él antes muchas veces. Y después en el capítulo 6 me tocó trabajar con Natalia Beristain, que es una directora mexicana. Si hay una persona que tiene el temple adecuado, y me pareció que esta directora sí que lo tenía, uno lo pasa súper bien. Súper, genial, Blanca. Te quiero agradecer entonces por tu tiempo. Fue muy grato poder entrevistarte. Muchas gracias a ti. El Que te vaya súper. personaje icónico. Oye, qué gran entrevista, qué gran actriz la Blanca. Muchas gracias por habernos brindado esta primicia, porque yo no creo que no había escuchado mucho a ella hablar de este gran personaje que es la Tato, la hija del Trauco supuestamente, y que lo hizo de manera magistral, su cantito muy particular, todos sus momentos dentro de la teleserie hicieron que también fuera muy recordada hasta el día de hoy y muchas gracias por su tiempo a la gran Blanca Levin, una gran actriz, por supuesto. Oye, sí, ¿no? Y otra de las cosas bien interesantes de este personaje es que tiene una historia de vida bastante potente porque ella, claro, llega de una isla remota, muy lejana de Alcahue, llega muy tímida, incluso se recordarán ustedes en unas escenas, ella no sabía lo que era una ducha, le tenía miedo a una ducha. También tiene este tema con un papá inexistente al parecer, que ella toda la vida creyó que era hija del Trauco y de a poquito se va conociendo que no es así, que hay una gran pena de amor, una historia que no terminó bien, que vincula a su mamá con uno de los taxistas de Dalcahue y que es el otro de los triángulos amorosos entre el Alvarado Grande, Asunción, interpretado espectacularmente por Carmen Diza Gutiérrez, y también Narciso Sergio Sí. Hernández. No, y hay que decir que la Tato es una visionaria porque ella fue la primera, a pesar de tener bien arraigada la cultura chilota y ser bien del pueblo de Caguache, con todas las tradiciones que ella tenía, muy avanzada porque ella creyó en el poliamor y quería estar con los dos chiquillos. Instauró Instauró el poliamor en En Chiloé. el año 99, la el Tato poliamor. metió el poliamor en la Sí, cultura chilota. sí, Grande Blanca Levin. muy visionaria, Muy sí. visionaria con este personaje.
Y con eso entonces finalizaríamos nuestro análisis a La Fiera. Igual nos quedaron muchas cosas en el tintero, pero ya el tiempo se nos está acabando, así que mejor pasemos ahora al dramón de la semana. El dramón de la semana. Así es, entonces ahora a continuación vamos con una de las secciones favoritas de las amigas y amigos, y esta semana tendremos un dramón de aquellos, a propósito que el mes pasado celebramos el Pride, por supuesto, el mes del orgullo. Víctor nos tiene una gran serie para recomendar esta semana. Así es, una serie australiana que fíjate que es dirigida y protagonizada por Josh Thomas. Please Like Me, la pueden encontrar en Netflix. Es una serie bastante tragicómica, pero así ya llevada a límites del humor negro, de cosas muy cotidianas con las que ustedes se van a sentir muy identificados. Es protagonizada, como les decía, por el comediante australiano Josh Thomas, quien también la produce, la dirige, y creo que es una de las características más importantes porque la serie, por ejemplo, tiene intros distintas y que se relacionan al capítulo que viene enseguida. Tiene pequeños detalles de humor negro, de cosas que, por ejemplo, uno de repente va, no sé, en la calle y tú piensas en X cuestión y como que te conectas un poco con ese personaje porque dice, uy, mira, él hace como, él hace hincapié en algo que a mí también se me ocurriría, pero que no todo el mundo lo dice. Es un chico súper brillante, súper inteligente, pero que tiene una historia de vida bien dramática, porque fíjate que todo parte cuando él termina una relación de bastante tiempo con una chica, con su novia Claire, y enseguida se da cuenta que en realidad es gay. Entonces esta chica, su novia, le dice, oye, tranquilo, yo soy de mente súper abierta, yo sé que tú eres gay. Y él le dice, no soy gay. Sí, lo eres, ya, porque estamos con cuestiones. Y ahí comienza esta relación de amistad que, digamos, se traslada del pololeo a la amistad. Y Josh va conociendo, ¿cierto?, a sus primeros amores, se pierde la virginidad también con otros chicos, y al final se transforma en una cuestión bien... bien tragicómica, como les decía, porque Josh tiene un caso muy particular porque su mamá es una mujer que tiene problemas psiquiátricos e intenta en muchas oportunidades suicidarse con medicamentos, con trago también, y eso le aporta un toque bien divertido también porque la mamá pasa por recintos psiquiátricos y él tiene que lidiar un poco con su vida, su nueva vida al descubrir su verdadera orientación sexual y además con esta mamá que le trae puros dolores de cabeza. Es una serie bastante... no es liviana, les digo al tiro, no es una serie muy liviana como para ver así como, oh ya me voy a poner a reír un ratito, porque tiene cosas bien profundas también respecto a la sexualidad, a la identidad, a cómo lidiar con tu mamá. Pero es muy explícita. No es tan explícita, pero sí hay escenas bien fuertes. A él también le cuesta mucho expresarse, a él le cuesta llorar, por ejemplo. Y ya en los últimos capítulos de la serie puede recién llorar. Entonces, para que se hagan una idea ustedes, son 4 temporadas. Son 32 episodios y recién en los últimos él puede llorar y se impacta de por qué finalmente pudo llorar. Entonces no le voy a adelantar por qué llora ni nada por el estilo, pero les recomiendo que la vean. Please Like Me está en Netflix, es súper buena, se las recomiendo y les va a gustar mucho. Son capítulos relativamente cortos, de media hora, así que están todos cordialmente Me invitados. tincó N, ya. Sí, aparte es cortita, así que... Me tincó, fíjate, me tincó. Sí. Y son cuatro temporadas y termina. Sí, 4 temporadas y se acaba. Recomendadísima. Es bastante buena, así que recomendada. Ese fue el Dramón de la semana, chicos. El Dramón de la semana. Me tincó, la voy a ver entonces. Oye, nos despedimos entonces, pues. Sí. Sí. Nos despedimos. Estamos terminando entonces este nuevo capítulo de Reyes del Drama. Ojalá que les haya gustado, que no les haya parecido muy latero. Nosotros nos gustan las teleseries y se nota. Y obviamente dejarlos cordialmente invitados a los próximos capítulos. Escuchen los anteriores también porque están muy buenos. Sucupira, Aquelarre, escúchenlos porque de verdad que esto que hacemos
es para todos los que se sienten identificados con las teleseries, los que tienen alma de señora, ¿cierto, Jorge? Así es, todos los que están como, a todos los que les ha aflorado este sentimiento nostálgico en la cuarentena de volver a revivir las teleseries, de buscar escenas, de postear en Instagram algunas cosas, escenas y fotos de las teleseries antiguas, a todos ellos dedicamos estos capítulos de podcast. Este es el cuarto ya, ¿cierto, Así Daniel? es, queremos agradecer a todos los amigos que por supuesto nos han estado escuchando, a las amigas, amigos que nos han compartido, colegas también de podcast, amigos que también son fanáticos de teleseries que han estado ahí también promocionando nuestro podcast. Así que muchas gracias a todos y nos volveremos a encontrar en un próximo capítulo con otra gran producción. Romané, Amor Gitano. No se lo pierda. Chao, amigos. Chao, nos vemos. Chao, que estén bien. Síganos en Instagram, Chao, Reyes que del estén Drama. muy bien. Así es. Bonus track, Blanquita Chamorro. Ay, no, basta. Adiós, adiós, adiós. Esperamos que todo el drama de hoy no haya sido suficiente y hayan quedado con gusto a poco. La monarquía ya fue declarada. Nos vemos pronto en una nueva cita real con ellos, los Reyes del Drama.